Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Como cada sábado aquí en N Televisión, José Antonio Torres para conversar con ustedes sobre los temas más importantes de los hechos, acontecimientos ocurridos durante la semana que termina hoy sábado. No deje de sintonizarnos después de este programa por nuestro canal de YouTube Coloquio Cultural, que ahí estaremos pasando todas las informaciones y todos los acontecimientos que van ocurriendo en la semana. Por lo pronto, cada sábado aquí a 11 de la mañana en N Televisión. Comenzando el programa de hoy, hay un tema que aunque todavía no es un tema de la sociedad, pero sí lo será en los próximos días, en las próximas semanas. El presidente Abinader ha convocado, ha planteado la necesidad de un diálogo nacional. Y aunque no hay una agenda específica, sí ya ha trascendido que ese diálogo nacional procura el presidente consensuar una reforma fiscal. Se está hablando mucho de una reforma integral, una reforma fiscal. El presidente a principios de semana dejó caer durante un discurso que pronunció en una actividad, no recuerdo cuál, diciendo que no, era difícil asumir una reforma fiscal sin incluir nuevos impuestos. Eso lo dijo el presidente. Eso lo dijo el mismo día que también dijo que iba a incentivar al sector privado para que produjeran un aumento salarial cuando terminara la pandemia. Entonces, nosotros decimos, sí, vamos a esperar que termine la pandemia para incentivar al sector privado un aumento salarial. Pues entonces vamos a esperar también que termine la pandemia para ponerle a los pobres los nuevos impuestos. O se lo vamos a poner ahora. Eso todavía no es el tema de debate de la sociedad porque el gobierno no se ha atrevido a planteárselo a la población. El presidente inteligentemente está buscando el consenso de varios sectores de la sociedad, de modo que cuando hagan la propuesta, las quejas, las protestas sean mínimas. Sin embargo, sí hay gente que ya está a la expectativa sobre ese tema por la importancia y por lo que implica. El expresidente Leonel Fernández, un hombre con vasta experiencia de Estado, advirtió ayer, lo dijo el jueves en la noche, y ayer viernes lo reiteró, que una reforma fiscal que implique nuevos impuestos o incrementos a los impuestos que ya existen sería una provocación por la situación de crisis que vive el país. O sea, no es verdad que hemos logrado arrancar la economía, es más en los medios de comunicación. Si usted va al colmado o va al supermercado, se va a dar cuenta que el flujo de venta sigue siendo mínimo, no como previo a la pandemia, pero además que los precios de la mayoría de los productos que integran la canasta básica han tenido algún tipo de incremento por una u otra razón. Y estamos hablando de productos, no solo los importados, sino también de productos de fabricación nacional. Los importados son los que menos razón tienen de ser, de tener aumento, porque incluso el dólar ha mantenido una tendencia hacia la baja en los últimos meses. Entonces, nos entendemos que mientras el dólar tiene una tendencia hacia la baja, el dólar una tendencia hacia su devaluación, entonces tengamos un incremento en los precios de los productos que se adquieren en el mercado internacional con dólares. Insistimos en que la reforma, por más integral que se le intente vender a la gente,
va a traer problemas, protestas. Señores, ahí tenemos el caso de Colombia. Y el gobierno retiró el proyecto de reforma fiscal cuando la población se levantó, se lanzó a las calles. Y el gobierno colombiano de Iván Duque inmediatamente retira el proyecto. Y aún así las protestas continúan, porque ya había en la gente el detonante. Entonces, señores, después de mantener a un pueblo casi un año en su casa, casi un año ajeno a una serie de actividades sociales, o sea, la gente tiene problemas, y tiene problemas emocionales, la estela de los problemas emocionales. Entonces, el gobierno que no provoque que la gente vaya a las calles a desahogarse, porque eso es muy riesgoso para la gobernabilidad. El presidente Luis Abinader se ha manejado bien en el periodo que tiene, e incluso sus bonos ante la sociedad están muy altos, altísimos, para el primer año de gobierno y en las condiciones que tomó el gobierno. O sea, la gente, la población ha sido solidaria con el gobierno, solidaria ha sido la gente. Han soportado cosas que no debieron haberlas soportado, pero estamos en una situación de emergencia. Entonces, no provoquemos a la población hablándole de reforma en estos momentos. Póngala, píntele como usted quiera. Póngale reforma, no reforma, modificación, nuevo código tributario, integrar o desintegrar, póngale lo que usted quiera. Pero cuando a la gente usted le habla de impuestos, que la gente entiende, compró ahora, mañana va a ser más caro, no lo va a entender. Y no hay forma de que lo entienda. Entonces, el presidente y los técnicos, los asesores del gobierno deben tener cuidado, mucho cuidado con eso. La dirección del PRM fue clara, y muchos dirigentes y muchos legisladores del PRM dicen, miren, le han planteado, incluso ahí lo hemos visto en los medios, que han planteado al gobierno, espérese, vamos a frenar eso ahora, no nos vamos a meter en eso en este momento. Estamos hablando de los legisladores del partido oficial, que son con los que debe contar Abinader para pasar una reforma en el Congreso. Entonces, ahí está también muchos economistas. La Facultad de Economía de la UAS planteó también que este no es el momento, porque no ha despegado la economía. En términos reales no es así. No ha sido así. Ha sido más en los periódicos, en otra cosa, en los medios de comunicación. Abrieron, el presidente dijo, el 80% de los hoteles está abierto, pero un hotel está abierto no tiene que ver cuánto anda el porcentaje de ocupación. 280,000 turistas, dice el ministro, que hubo en este mes, o esta semana, no recuerdo. Eso es bueno, pero no es lo suficiente. No es lo suficiente para tú poder decir que el turismo arrancó en República Dominicana. Ni el turismo ni ninguna otra actividad arrancó en medio. O sea, hemos mejorado, eso sí, y las recaudaciones fiscales han mejorado, lo ha dicho el director de Impuestos Internos. El director de Aduanas también ha dicho que han mejorado. Entonces, ese tipo de cosas sí es importante, pero no es lo suficiente. Y ese no debe ser, y más. Si han mejorado las recaudaciones, entonces menos argumento para venir a plantearle a la gente de que usted tiene que pagar más impuestos, de que los productos, de que hay que provocar una inflación, porque los impuestos generan inflación. Primero porque los empresarios y los industriales tradicionalmente en este país y en muchas partes del mundo, lógico, traspasan los impuestos, las cargas impositivas al consumidor. Eso es así. Si la materia prima le sube, eso subió la materia prima, no lo pierde el empresario, se lo pasa al consumidor. Si tiene que pagar nuevos impuestos, se lo carga al consumidor. Incluso a veces hasta le conviene. Porque el ITEVI era 18%. Y cuando lo aprobaron,
cuando lo subieron al 18%, muchos productos aumentaron 25%, entre 20 y un 25%. O sea que a ellos tal les conviene, a los empresarios y a los industriales y al comercio, le conviene ese tipo de cosas. Al que no le conviene al consumidor, ni a la clase media. En la mayoría de los aquí en el país, tradicionalmente, cuando hay que incrementar o crear nuevos impuestos, son impuestos directos que van al consumo. Y la gran franja de consumidores es la clase media, porque los pobres y muy pobres no pueden consumir. Consumen lo básico para no sucumbir al hambre. Es lo único. Pero los que más consumen bienes, servicios y alimentos terminados son la clase media. Y que es la que paga más impuestos. Porque aquí hay un contraste. Aquí los pobres no pagan impuestos y los ricos no pagan lo que debieran pagar. Sin embargo, la clase media paga más de lo que debe pagar. O sea, es un sistema impositivo medio extraño, pero es así, porque le cargan los productos a lo que el mayor consumo tiene en el sector de clase media. Bien, otro tema, señores, y hemos advertido, ya hemos hecho la advertencia aquí de que no es la coyuntura, atendiendo a las recomendaciones de los economistas de diferentes ámbitos. Pero otro tema han sido, a lo que también se ha referido el presidente Abinader, los fraudes. Este gobierno, que tiene 9 meses, han detectado fraudes en varios estamentos. Y vamos a comenzar. O sea, ha habido fraudes. Este es un país que vive del fraude en todo. Usted le compra algo a una gente y se queda con los cuartos y con el producto. O le quiere echar agua al jugo para que rinda más, como está pasando con las bebidas alcohólicas. Y eso es una práctica vieja. Ahora parece que se le fue la mano en estos últimos meses, porque los intoxicados están por montón y los muertos también. Pero hay 2 fraudes que ya han llamado la atención por el monto. Y esos fraudes los vamos a mencionar cuando retornemos de esta pausa comercial. De regreso ya con ustedes en el segmento central del programa Coloquio Cultural. Y les reiteramos, no dejen de vernos en nuestro canal de YouTube. Busquen ahí Coloquio Cultural en YouTube y ahí aparecerán los programas nuestros y además los comentarios que vamos haciendo durante el curso de la semana de los temas de más actualidad que se van produciendo. Antes de irnos a la pausa hablábamos de 2 grandes fraudes que se han detectado y que lo han detectado las actuales autoridades. Pero hay 2 cosas que 2 cosas fundamentales en estos fraudes. Primero vamos con el de la lotería. El administrador sometió a la justicia a un grupo de empleados en la lotería porque de manera fraudulenta habían logrado engañar a la institución con más de 100 millones de pesos. Se detectó ahora. Ahora habría que ver, y me imagino que ya eso debe estar bajo investigación de la PECA y de la Procuraduría General de la República. Habría que ver cuándo comenzaron a operar. Si fue durante la gestión pasada. Y si fue durante la gestión pasada, ¿por qué los funcionarios o los empleados de la lotería de esta gestión continuaron con el fraude? Continuaron. Hay un video que está circulando ahí que se ve cómo intercambian bolos para de manera fraudulenta obtener premios y estafar no solo al Estado, sino a los consumidores del juego, a los jugadores, a esos.
El presidente ha dicho que quien metió la pata tendrá que pagar. Ahora, las investigaciones tienen que seguir y tienen que ir desde atrás hacia adelante, porque hay gente involucrada de esta gestión de gobierno. Hay gente ahí involucrada de esta gestión. Lo mismo pasa en el fraude que se detectó de Quédate en Casa, 245 millones de pesos, que se lo quitaron a los pobres infelices, personas que tenían una tarjeta para cobrar los beneficios, para cobrar los subsidios que le da el gobierno, y cobraron una sola vez. Pero estamos hablando que eso inició en el gobierno pasado, pero continuó en los primeros 8 meses de este gobierno. O sea, con los nuevos funcionarios continuó el fraude, y continuó la estafa, y continuó el robo a infelices. Entonces, vamos a investigar también, porque en este país se conoce que hay gente que llega a un puesto y lo primero que averigua es qué es lo que hay, cómo uno se la busca aquí. Entonces, bueno, ahí lo que le están explicando cómo se la buscan. Y continuó en el proceso de búsqueda. Y tiene que caer preso todo el mundo, todo el que tiene que ver con eso. Todo el que tiene que ver con eso. Porque el robo per se es un delito. Es un delito. Señores, pero desde mi punto de vista, no es lo mismo usted robarle 1 millón de pesos a un millonario que robarle 100 pesos a un infeliz, a un limpiabotas. Entonces, la pena debe ser mayor al que le robó los 100 pesos al limpiabotas, porque ese lo necesita más. Aunque el robo per se es un delito, y ambos serían ladrones. Entonces, los que estafaron a esos pobres infelices, la pena debe ser mayor, o debe ser lo máximo que establezca el código, porque son inhumanos. Por eso, porque les roban a esos pobres infelices. Y hay gente de esa y nunca cobró un centavo. Y ahora figura como que fue subsidiado durante toda la pandemia. Ahí no debe haber cabo suelto. No. Y fíjense todo esto que está pasando. Y usted venga y le diga a este pueblo de que usted tiene que pagar más impuestos. Oye, pero la gente se va a cansar. Por eso la justicia tiene que actuar con celeridad. Que no pase con estos casos como está pasando con el caso de Brecht. Tiene 3 años los tribunales y todavía no se sabe. Y posible de ahí todo el mundo salga suelto. Porque también aquí hay un grupo de abogados bandidos. O sea, que carecen de una pizca de ética. Y si para ganarse 2 o 3 pesos tienen que venderle su alma al diablo, lo hacen. Si tienen que desvirtuar leyes y códigos, lo hacen. Sabiendo que están defendiendo a un culpable, pero necesitan ganarse 2 o 3 pesos. Entonces, esa es la sociedad que tenemos. Por eso yo digo, aquí hay abogados que a veces, que tú lo ves en los tribunales y tú ves los argumentos que usan para defender un bandido, un corrupto, cualquiera. Y tú dices, oye, quien debiera estar preso es el abogado. Porque es quien diseña la estrategia para cómo esa persona no cumpla a cambio de unos pesos, sean muchos o sean pocos. Pero es dinero del erario. Y después se quieren vender como paladines de la justicia, o como personas moralmente y éticamente la sociedad lo toma en cuenta. Como que quien defiende y usa artimañas para que un bandido salga libre de la cárcel no es tan culpable moralmente y éticamente como que quien hizo el hecho, que quien cometió el hecho.
Entonces por ahí andamos. Y cuando andamos en una sociedad de ese tipo, la gente va guardando y va acumulando rencores. Y llega un momento en que explota, estalla. Y ese estallido tiene una reacción en cadena y envuelve a toda la sociedad. Y entonces caemos en una situación de ingobernabilidad. La justicia, la gobernabilidad y la estabilidad de este país está en manos de los jueces en este momento. Si los jueces no hacen su papel y en manos de la Procuraduría, y muy bueno eso, la declaración que dio la doctora Miriam Germán Brito hace poco, un par de días, que dijo, si recibo una más mínima presión, renuncio del cargo. Sí, porque es que oigan señores, es el futuro del país, es la estabilidad del país, es la gobernabilidad que está en manos de la Procuraduría y de los jueces. Si ellos no hacen justicia con los casos que le están llegando, entonces la gente sí va a perder ya toda esperanza en el sistema de justicia dominicano. A la doctora Germán Brito le ha tocado un papel que yo no sé si ella tiene idea de la situación en la que se encuentra. Tenemos un país, un sistema de justicia desacreditado. Y en el momento en que la sociedad va a sucumbir, la ponen a ella de procuradora. O sea, ella es la responsable de que esta sociedad vuelva a recobrar la fe en la justicia o que definitivamente diga esto se jodió y que volvamos al discurso y a las recomendaciones que hacía la gente antes. No, aquí no hay ley, aquí la ley nada más es para los pobres. Robe, pero robe mucho. Si usted roba mucho no cae preso. Entonces ese concepto hay que eliminarlo. Y esa es la responsabilidad que tiene ese Ministerio Público y los jueces a donde vayan esos expedientes. La sociedad tiene que estar vigilante y va a estar vigilante. La gente ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho en esta pandemia. Ya nada es igual, ni volverá a ser igual que antes. De modo, señores, magistrados, fiscales, jueces, que actúen con la prudencia, con la sangre fría, pero con justicia, para entre todos nos ayuden a salvar este país, a que vuelva a recobrarse la confianza, a que uno se sienta orgulloso de ser dominicano y de vivir aquí. Que los dominicanos en el extranjero no se comporten, no sigan desacreditando su propio país. Tú hablas un dominicano en cualquier parte del mundo y te dice, oye, es que allá nada sirve. Entonces ese concepto hay que eliminarlo. Y ahora nosotros estamos embarcados en proyectar a nivel internacional, a nivel mundial, algunos elementos que formen parte de la marca país. Ese debe ser el primero. Que los más de 1 millón de dominicanos que tenemos en el extranjero se sientan orgullosos de ser dominicanos y defiendan a la República Dominicana y defiendan las instituciones dominicanas en el lugar donde ellos se encuentren. Que se sientan con fe de que aquí vamos por buen camino, de que tenemos un país en el que las cosas van a cambiar, en el que la hace, la paga, en el que no hay vaca sagrada. Ese es el país al que todos aspiramos. Y siguiendo ahí por los términos de la justicia, señores, el coronel Raúl Alejandro Girón, que era parte importante de la operación Coral, o sea, del entramado que dio como traste que el Ministerio Público tuviera crear todo un equipo de investigación, incluso designar un nombre, la Operación Coral, a todo ese entramado de corrupción que dirigía, de acuerdo al Ministerio Público,
el general Adán Cáceres, que fue jefe de seguridad del expresidente del expresidente Danilo Medina. Ese general que de la noche a la mañana acumuló fortuna de unos 13.000 millones de pesos, según el expediente presentado por el Ministerio Público, y cuyos abogados alegan que el dinero fue ilícito. Entonces, decimos, bueno, pero este tipo, si es así, debe estar como en el Ministerio de Hacienda o en el Banco Central. Porque si usted logra acumular una fortuna de ese nivel en tan poco tiempo, entonces usted es un mago de la economía. Y al ser un mago de la economía, entonces usted debe tener una posición relacionada con eso. Cuando regresemos de la pausa, vamos a seguir hablando de las motivaciones que tuvo el coronel Girón para, como dicen en la calle, tirar para adelante a los otros miembros del entramado de corrupción de la Operación Coral. Vamos a una pausa, señor director, y regresamos en breve. Bien, decíamos que cuando regresáramos, y aquí estamos de nuevo en Coloquio Cultural en Televisión. Reiteramos, no dejen de vernos en nuestro canal de YouTube, Coloquio Cultural. Miren, decíamos que el coronel Girón tuvo elementos, podríamos decir, de acuerdo a lo que él dice. Él reflexionó y decidió que el país debe saber la verdad de todo lo que pasaba en ese entramado y quiénes eran los jefes y cómo se dividían el dinero. Esa declaración es lo que fortalece ese expediente, porque uno de los acusados está diciendo, yo soy culpable. No hay duda de que negoció con la fiscalía de hacer esas revelaciones a cambio de no acomodar la pena. Recuerden que el nuevo Código Penal establece, el código vigente establece que un juez no puede sentenciar a un implicado en cualquier caso a una pena mayor que la que solicite el Ministerio Público. O sea, es posible el Ministerio Público haya solicitado, haya negociado con el coronel Girón pedir una pena mínima a cambio de devele en audiencia todo lo que sabe del entramado, porque le recogía el dinero, dice él mismo, que él lo recogía el dinero. Estamos hablando de la Operación Coral que dirigía el general Adán Cáceres, quien fue jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Eso es casi seguro, lo veremos después cuando el Ministerio Público haga la petición de la condena a cada uno de los implicados, o vamos a ver, todavía no ha llegado ni siquiera a la fase preliminar, sino que la audiencia que se está conociendo ahora es de medida de coerción. Vamos a ver qué va a pedir el Ministerio Público para cada uno de los implicados y ahí entonces sabremos si realmente hubo un acuerdo entre el coronel Girón y la Procuraduría o la Fiscalía, o si por el contrario es cierto lo que él dice, que fue el resultado de una reflexión y que él quiere tomar en cuenta, o sea, la sociedad toma en cuenta es realmente él cambió y que quiere servir a su país desde otra posición. Pero, sí, bueno, eso es cuando veremos el próximo lunes, sí, porque el caso fue recesado ayer viernes, fue recesado para el próximo lunes, entonces veremos ya del lunes en adelante cuál es la petición que hará el Ministerio Público y si realmente el coronel Girón negoció con ellos una pena mínima. No queremos
concluir el programa sin tocar dos temas importantes. Uno, el más importante de todo, está el tema de la posición de reabrir otra vez las escuelas. De eso hemos hablado mucho aquí. Los médicos dicen que estamos al borde de un rebrote real. La positividad diaria aumenta y baja. Inició esta semana un 25, 24, 25. Ayer estaba en menos de cerca de 10, por ahí 10, 11. Bajó, es verdad. Sin embargo, los médicos siguen advirtiendo sobre los riesgos. Ese día, volver a meter 2 millones de muchachos en las aulas. Hay presiones, la ADP lo ha dicho, que el sector de colegio privado está presionando al gobierno para que lo reabran porque eso le va a permitir a ellos volver a generar dinero. Muchos de los muchachos de colegio están recibiendo la docencia virtuales en su casa y están asistiendo a la docencia o formándose con la clase que imparte el Ministerio de Educación para las escuelas públicas, y los colegios privados están aprovechando eso, muchos colegios. Sin embargo, le siguen cobrando a los muchachos. Pero hay presión del sector de los colegios privados, porque aquí, aunque cuando forman un colegio, lo forman como una entidad sin fines de lucro, lo mismo que la medicina, pero son los grandes negocios de esta sociedad, la medicina y la educación. Señores, ya el Colegio Médico dijo que es un riesgo, de alto riesgo, abrir las escuelas. La ADP, que la presidenta es del partido de gobierno, Xiomara Guante, ha tenido una actitud medio tímida en esto, pero sí otros directivos de la ADP, la seccional de Santiago, ayer emitió una declaración diciendo en la región del Cibao es prácticamente imposible abrir la docencia. Y ya no solamente por los riesgos implica, sino porque hubo un descuido con las escuelas, con la planta física de las escuelas, y muchas escuelas no carecen de agua. Y no carecen de agua porque no tienen la tubería, no tienen la tubería. Lo que pasa es que en este país no llega el agua casi a ningún sector. Entonces, la base fundamental para mantener la higiene en una escuela, la base fundamental es que haya agua, pero que haya también muchos lavamanos, pero que haya productos de limpieza, agua, alcohol, jabón, desinfectante, mascarillas. O sea, las escuelas tienen que tener eso. Entonces, ¿están las escuelas preparadas? No, hombre, no. Aquí hay escuelas que tienen 2.000 estudiantes y tienen 2 lavamanos. ¿Tienen las autoridades de salud pública de educación tiempo para revertir eso? No, no tienen tiempo. Entonces el problema no es si la positividad bajó o subió. El problema ahora es la infraestructura escolar y prepararse para el año que viene, señores, para el próximo año escolar. ¿Por qué presionar? ¿Cuánto falta a este año escolar? Faltan 4 o 5 semanas, porque después viene el proceso de evaluación. Y aunque lo extiendan a mediados de julio, pues no pueden pasarlo de ahí, porque a los profesores hay que darle por lo menos un mes para preparar los programas de estudio del próximo año escolar. Que decimos por temprano abriría el 1 o 2 de septiembre. Pues si terminamos el 15 de julio de la docencia, no podemos abrir en agosto. Entonces el gobierno debe, y el Ministerio de Educación debe destinar ahora los recursos y los esfuerzos en reacondicionar los planteles escolares. Sí, bueno, vamos a recondicionar todos los planteles escolares. Vamos a garantizarle agua. Con cisterna y bomba hay que instalar. Porque el agua de la calle no llega. Entonces, para usted garantizar lavado de manos para 1.500, 400
1000 estudiantes que tienen las escuelas, las grandes escuelas, usted tiene que tener instalado muchos lavamanos y agua permanente. En algunas habrá que construir cisternas, pero eso hay que comenzar a hacerlo ahora, en vez de estar pensando que vamos a abrir las escuelas para decirle, para el mundo sepa que tenemos el programa, que aquí tenemos el coronavirus controlado, cuando no es verdad. Tenemos 2 millones de la población vacunada, pero hay menos de 1 millón que tiene las 2 dosis. Y en almacén hay 2 millones de dosis, que eso significa vacunar a otro millón de la población. Entonces, eso es menos del 25%, eso sería máximo el 25% de la población. Y con el 25% de la población vacunada, usted pretende, estoy hablando del 25%, después se utilicen los 2 millones de dosis que llegaron esta semana. Cuando eso se concluya, esos 2 millones de dosis, entonces podemos decir, hemos vacunado al 25% de la población. Y eso podría ser a final de junio, o mediados de junio. Y si, como dice el ministro de Educación, como dice el ministro de Salud, el programa es que a partir del lunes se vacunen 100,000 personas diarias. Bueno, pues 100,000 personas diarias, 2 dosis son 20 días. 2 millones de dosis son 20 días. O sea, en 20 días tendríamos que tener otro cargamento de vacuna para seguir con el programa. Entonces, las escuelas, señores, vamos a reacondicionar las escuelas. Sería bueno que el ministro de Educación diga cuántas escuelas ya están preparadas desde el punto de vista físico. ¿Cuántas escuelas están listas? Tienen agua permanente. Tienen todos los utensilios que se necesitan. Tienen la cantidad de lavamanos que se necesiten. Entonces, eso tiene que ser así, señores. Tiene que ser así. Esto no es de buena intención. Y los médicos lo han dicho. Esto no es un problema de buenas intenciones, es de realidades. Países que creían que tenían más control que nosotros sobre este virus han tenido rebrotes. España y Francia abrieron el comercio y abrieron escuelas y abrieron parques y luego tuvieron que cerrarlo de emergencia. Y en Brasil ni se diga, está aquí en la misma región de nosotros. Estados Unidos ha tenido que abrir áreas y luego cerrarlas. O sea, basta con buenas intenciones. Y ya en la fase final, señores, hay un detalle interesante que queremos mencionar. Mire, la Organización Mundial de la Salud está promoviendo que los laboratorios liberen de patente las vacunas, de modo que los países pobres puedan crear, o los países intermedios como el nuestro, puedan crear en laboratorio su propia vacuna. Entonces, ¿qué pasa con eso, señores? Y me acaban de decir que el 19 van a abrir la docencia. Entonces, señores, ¿qué pasa con eso? Hay prisa, una prisa que uno no entiende. Miren, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, que si se permite, si se liberan la patente para crear vacuna, a final de año pudiéramos tener casi el planeta completamente vacunado. Y sabemos que los laboratorios que hacen las investigaciones necesitan recursos, pero ya todo el mundo ha ganado más de lo que invirtió. Eso es así. Y estamos hablando también de un problema de salud, de un problema sanitario universal. O sea, no es un medicamento para una enfermedad específica ni para un lujo. Estamos hablando de un medicamento, o sea, no un medicamento, sino de prevenir una enfermedad que está diezmando la población mundial. Bien, amigos televidentes, no tenemos ya más tiempo para seguir conversando con ustedes. Llegamos al final de Coloquio Cultural.
cada sábado, 11 de la mañana. No deje de sintonizarnos aquí en EN Televisión. Y no olviden nuestro canal de YouTube, Coloquio Cultural. Buenas tardes, buen provecho.